Ella fue subastada en el mercado. El Señor la compró y dijo: a partir de hoy eres libre. Bienvenido, querido oyente, a un nuevo viaje a través del tiempo. Hoy te invito a atravesar las brumas de la historia y posar los pies descalzos sobre la tierra roja del Valle del Paraíba, donde los cafetales se extendían como océanos oscuros bajo un cielo que guardaba secretos de dolor y esperanza. Esta es una historia de amor, pero no el amor fácil de las novelas azucaradas. Es el amor que nace de las cenizas, que se construye ladrillo a ladrillo sobre los escombros del miedo, que florece donde jamás debería haber jardín. Conocerás a Benedita, una mujer que llevaba en el rostro la marca del hierro y en el pecho la dignidad que ningún señor logró robar. Conocerás a Firmino, un hombre blanco que eligió traicionar su propia sangre para honrar su conciencia. Y serás testigo de cómo dos almas quebradas encontraron una en la otra las piezas que les faltaban para volverse enteras. Pero antes de comenzar este viaje, cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? ¿De qué rincón de este inmenso Brasil acompañas estas palabras? Deja en los comentarios tu ciudad. Me encanta saber de dónde vienen los corazones que se emocionan con estas historias. Y si esta es la primera vez que llegas hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Cada uno de esos gestos me ayuda a seguir trayendo historias que merecen ser contadas, historias de gente común que vivió tiempos extraordinarios. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos por un instante. Deja que el presente se escurra entre tus dedos como arena fina. Cuando los abras de nuevo, estaremos en otro tiempo. Año del Señor de 1884. 4 años antes de la abolición de la esclavitud, Valle del Paraíba, provincia de São Paulo, entre los pueblos de São José do Vale y Vassouras, donde el café era rey y la sangre negra, su moneda. El sol de febrero castigaba la plaza del mercado de Vassouras con una crueldad casi personal. El aire pesaba, húmedo y espeso, cargado del olor de frutas demasiado maduras, de sudor de animales, de polvo que se pegaba a la piel como una segunda capa de vergüenza. Firmino de Almeida atravesó aquella plaza con el paso pesado de quien carga una derrota sobre los hombros. El proceso había sido una farsa. Él lo sabía desde el principio, pero aún así lo intentó. El jurado, compuesto exclusivamente por hacendados y sus allegados, había condenado al liberto Joaquim por un robo que jamás cometió. Las pruebas eran circunstanciales, los testigos, comprados. Pero el color de la piel de Joaquim ya era veredicto suficiente en aquella tierra de varones que se creían dioses. A los 35 años, Firmino ya había perdido la cuenta de cuántas causas imposibles había abrazado. Graduado en Derecho por la Facultad de São Paulo, podría haber seguido el camino de tantos otros hijos de la aristocracia cafetera, matrimonio ventajoso, bufete próspero defendiendo los intereses de los poderosos, cenas en casonas iluminadas por candelabros y servidas por manos negras invisibles. Pero había una noche, 15 años atrás, que lo cambió todo. Todavía oía los gritos cuando cerraba los ojos, el chasquido del látigo cortando el aire, el olor metálico de sangre mezclada con la tierra del patio, y su padre, el barón de Almeida, cenando normalmente en la terraza, mientras un hombre era destruido por haber dejado caer una porcelana china. Firmino sacudió la cabeza, intentando alejar el recuerdo. Fue entonces cuando el sonido llegó a sus oídos, el tintineo de cadenas, el murmullo de la multitud, la voz estridente de un subastador. Sus pies lo llevaron hacia el sonido antes de que su mente pudiera protestar. El estrado improvisado había sido montado junto a la fuente central. Había tal vez 50 personas alrededor, hacendados con sombrero de paja, capataces con látigo en la cintura, comerciantes calculando ganancias, curiosos que trataban aquel horror como entretenimiento de tarde de domingo, y en el estrado, encadenados como animales, había 6 seres humanos. Firmino sintió que el estómago se le revolvía. Por más veces que presenciara escenas como aquella, jamás se había acostumbrado. Había 2 hombres jóvenes, de músculos definidos por el trabajo brutal, una mujer de mediana edad con ojos vacíos, de quien ya se había rendido a todo, una niña de no más de 12 años temblando, un hombre anciano que apenas podía mantenerse en pie. Y estaba ella. La mujer estaba al final de la fila, apartada de los otros como si cargara una enfermedad contagiosa. Vestía un trapo que algún día fue vestido, rasgado en varios puntos, apenas cubriendo el cuerpo delgado pero no débil.
El cabello estaba rapado, probablemente como castigo, y había una marca reciente en su mejilla izquierda, una quemadura de hierro. La letra F de fugitiva, cicatrizada en carne viva, púrpura y brillante. Pero no fue la marca lo que capturó la atención de Firmino, fueron los ojos. Mientras todos los demás mantenían la mirada baja, era más seguro, era lo que la supervivencia enseñaba, aquella mujer sostenía la mirada de quien la observaba, no con un desafío ostentoso, no con la bravata que llevaría a más castigo. Era algo diferente, una dignidad silenciosa, inquebrantable, que parecía decir: pueden marcar mi piel, pero hay algo aquí dentro que jamás alcanzarán. El subastador carraspeó, ajustándose el sombrero manchado de sudor. Y ahora, señores, el último lote del día. Benedita, 22 años, buena para trabajo pesado, sabe coser, cocinar, lavar, fue mucama de la casa grande antes de, digamos, mostrar su genio difícil. Risas se esparcieron por la multitud. El subastador sonrió, revelando dientes amarillentos. El antiguo dueño informa que es de raza fuerte. Aguanta bien el látigo. Solo necesita mano firme. ¿Quién abre la puja? 50.000 reis. Gritó un hacendado gordo abanicándose con un abanico de paja. 60, respondió otro. Firmino observaba a Benedita. Ella no reaccionaba a las pujas, no demostraba miedo ni esperanza. Simplemente existía allí, como una estatua de ébano, inquebrantable en su humanidad silenciosa. 70.000 reis, ¿quién da más? El hacendado gordo examinó a Benedita con ojos de quien evalúa una yegua. Caminó hasta el estrado, extendió la mano para tocarle el rostro. Ella no retrocedió, pero algo en su mirada cambió. Una chispa, una advertencia. «Cuidado, señor», dijo el subastador con una risita. «Esta muerde». Más risas. Firmino sintió que algo se rompía dentro de él. No sabía explicarlo. Era como si todos los años de lucha, todas las causas perdidas, todas las noches en vela redactando peticiones que serían ignoradas, hubieran culminado en aquel momento, en aquella mujer que se negaba a bajar los ojos. 200.000 reis. La plaza entera enmudeció. Las cabezas se giraron hacia Firmino. El subastador parpadeó confundido. «¿Cómo dijo, señor?» 200.000 reis. Es lo que tengo. Es de ella. Murmullos se esparcieron como ondas. El hacendado gordo escupió en el suelo, furioso. «Ese es el abogado de los negros, el traidor». Firmino ignoró los insultos. Caminó hasta el estrado, cada paso resonando en el silencio tenso. Subió los escalones de madera podrida y se detuvo ante el subastador que sudaba aún más ahora. «El dinero». Firmino depositó la bolsa de cuero en las manos temblorosas del hombre. «Quiero los documentos. Ahora». Media hora después, Firmino y Benedita estaban en la notaría polvorienta del pueblo. El notario, un hombre delgado de gafas de culo de botella, examinó los papeles con evidente incomodidad. «¿Está seguro, doctor Firmino? Es una cantidad considerable para... ¿Para qué?» La voz de Firmino cortó como navaja. «¿Para una persona?» El notario tragó saliva. «Solo quise decir, prepare la carta de libertad, inmediata e incondicional». Benedita asistía a todo en silencio. No demostraba sorpresa, no demostraba gratitud, no demostraba nada. Solo observaba a aquel hombre blanco que acababa de gastar lo que parecía ser todo su dinero para comprarla, y ahora la liberaba. El notario redactó el documento con manos temblorosas. La pluma arañó el papel durante largos minutos. Finalmente, extendió el documento a Firmino, quien lo pasó directamente a Benedita. «Esto es tuyo», dijo él simplemente. Benedita tomó el papel, lo miró, las letras que sabía leer, un secreto peligroso que había guardado durante años. «Carta de libertad, concedida sin cargo ni condición, libre para ir y venir, libre». La palabra resonó en su mente como campana de iglesia. ¿Cuántas veces había soñado con ella? ¿Cuántas veces la palabra le había parecido tan distante como las estrellas? Pero Benedita no se permitió sentir. Todavía no. Ya había visto demasiadas trampas disfrazadas de bondad. Ya había conocido hombres que ofrecían libertad con una mano mientras la otra buscaba algo a cambio. Ella dobló el papel con cuidado meticuloso y alzó los ojos hacia Firmino. «¿Por qué?» Su voz era ronca, casi un susurro. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba? Firmino sostuvo su mirada. «Porque nadie debería pertenecer a nadie». Era una respuesta demasiado simple para una pregunta tan compleja. Benedita no la creyó.
Todavía no, pero la guardó en algún rincón de su memoria, junto con la carta de libertad que ahora descansaba contra su pecho, bajo la tela rasgada del vestido. Afuera de la notaría, la tarde comenzaba a morir. El cielo se teñía de naranja y púrpura, colores que parecían sangre diluida en agua. Benedita era libre. Pero la libertad pronto descubriría, era solo el primer paso de un viaje mucho más largo. Un viaje que comenzaba con una pregunta terrible. ¿Libre para ir a dónde? Y fue entonces cuando Firmino pronunció las palabras que cambiarían el curso de 2 vidas. ¿Tienes a dónde ir? La pregunta quedó suspendida en el aire por un largo momento. Benedita miró a aquel hombre, alto, delgado, con ojos castaños que cargaban un cansancio antiguo, y consideró sus opciones. No tenía ninguna. La hermana Rosa había sido vendida 5 años antes, arrancada de sus brazos en una mañana común de feria, como si fuera solo otra saca de café a ser negociada. Benedita recordaba el grito de Rosa, el sonido de su propio nombre siendo llamado cada vez más distante, hasta perderse en el ruido del mercado. Después supo que la hermana había sido mandada al norte, Marañón, tal vez, o Pernambuco. Nadie sabía con certeza. A nadie le importaba lo suficiente para saber. Madre Esperanza se había ido cuando Benedita tenía apenas 10 años, llevada por el parto que debería haber traído un hermanito al mundo. El padre era un nombre que la madre nunca pronunció, un fantasma sin rostro perdido en algún barco negrero o en alguna hacienda distante. No había nadie más. No, respondió Benedita finalmente, y la palabra salió como una confesión de derrota. Firmino asintió, como si ya esperara aquella respuesta. Tengo una casa en el pueblo de San José do Vale, un caserón de 2 pisos. Hay un cuarto de huéspedes en el piso de arriba. La puerta tiene cerrojo por dentro. Benedita lo estudió con ojos de quien había aprendido a leer entre líneas para sobrevivir. ¿Qué quiere el señor a cambio? Nada. Nadie da nada a cambio de nada. Yo no estoy dando nada. Estoy ofreciendo un techo hasta que decidas qué quieres hacer. Puedes irte cuando quieras. Mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. La elección es tuya. La elección es tuya. ¿Cuántas veces había escuchado Benedita esas palabras en su vida? Ninguna. Jamás. Las elecciones siempre fueron hechas por otros. ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Dónde dormir? ¿Cuándo despertar? ¿A quién sonreír? ¿De quién recibir golpes? Ella debería rechazar. Cada instinto de supervivencia gritaba que aquello era una trampa, que los hombres blancos no hacían nada por bondad, que siempre había un precio que cobrar. Pero la alternativa era la calle. Y la calle, para una mujer negra recién liberada, marcada con hierro en el rostro, sin dinero, sin referencias, sin nadie, la calle era solo otra forma de cautiverio. O peor. Acepto, dijo ella, y las palabras arañaron su garganta como pedazos de vidrio. El viaje hasta San José do Vale ocupó el resto del día. Firmino había alquilado una carreta. Su caballo había sido vendido meses antes para pagar deudas del bufete. Siguieron en silencio por el camino de tierra roja, bordeado por cafetales interminables que ondulaban como mares oscuros bajo la brisa del atardecer. Benedita observaba todo con ojos de quien memoriza rutas de escape, cada curva, cada encrucijada, cada hito en el camino. 22 años de cautiverio le habían enseñado que la esperanza era peligrosa, pero la preparación era esencial. El caserón de Firmino era una construcción modesta de 2 pisos, con paredes encaladas de blanco, que el tiempo comenzaba a descascarar. Quedaba en una calle lateral, apartado de la plaza principal, rodeado por un jardín que hacía mucho había perdido la lucha contra la maleza. «Era de mi tío Joaquim», explicó Firmino mientras abría la puerta chirriante. «También era abolicionista. Murió hace 3 años. Me dejó la casa y una pequeña renta. El interior olía a papel viejo y soledad. Había libros por todas partes, apilados en las mesas, alineados en estantes que cubrían paredes enteras, amontonados en los rincones. Una fina capa de polvo cubría los muebles, atestiguando que allí vivía un hombre solo que se importaba más por las ideas que por las apariencias. Firmino la condujo escaleras arriba. El cuarto de huéspedes era pequeño pero limpio. Una cama de soltero con colcha de retazos desteñida, un armario de madera oscura, una ventana que daba al jardín abandonado. Y como prometido, una puerta con cerrojo por dentro. «Las sábanas están limpias», dijo él parado en el pasillo, manteniendo distancia deliberada.
Hay agua en la jarra de la cómoda. La cocina está en la planta baja. Puedes tomar lo que necesites. Yo voy a dejarte descansar. Se alejó, los pasos resonando en las tablas del piso. Benedita se quedó parada en medio del cuarto por un largo rato después de que él partió. Entonces, metódicamente, verificó el cerrojo de la puerta. Lo abrió y cerró varias veces, cerciorándose de que funcionaba. Examinó la ventana. Era demasiado alto para saltar, pero lo suficientemente bajo para escapar con una sábana amarrada. Encontró un cuchillo de cocina a la hora de la cena. Firmino había dejado pan, queso y frutas sobre la mesa, una nota diciendo que estaría en el despacho si ella necesitaba algo, y lo escondió bajo la almohada. Aquella primera noche, Benedita durmió vestida, con la espalda contra la pared, la mano tocando el mango del cuchillo. Soñó con cadenas, con gritos, con el rostro de Rosa desapareciendo en una multitud. Despertó varias veces, el corazón acelerado, segura de que oía pasos en el pasillo, pero los pasos nunca llegaron. Los días siguientes establecieron un patrón extraño. Firmino salía temprano al despacho, quedaba en la planta baja de una casa comercial en la plaza principal y volvía al anochecer. Dejaba comida en la mesa, no forzaba conversaciones, respetaba el espacio de ella con una devoción casi religiosa. Benedita observaba todo, observaba los horarios de él. Salía a las 7 de la mañana, volvía a las 6 de la tarde, a veces más tarde cuando tenía audiencias en pueblos vecinos. Observaba las cartas que llegaban casi diariamente, sobres de papel marrón, sin remitente visible, que él leía y quemaba en la chimenea. Observaba a los visitantes que venían por la puerta trasera después de que caía la noche, hombres de rostros cubiertos que hablaban en susurros y partían tan silenciosamente como llegaban. Había secretos en aquella casa. Benedita sabía reconocer secretos. Había pasado la vida entera navegando entre los secretos de los señores, usándolos como moneda de supervivencia cuando era necesario, pero no preguntaba nada. Todavía no. Primero necesitaba entender las reglas de aquel juego nuevo. Al quinto día ya no pudo soportar más la inactividad. Despertó antes del amanecer y bajó a la cocina. La encontró exactamente como esperaba. Loza acumulada en el fregadero, ollas con restos de comida reseca, la estufa de leña apagada y fría. El trabajo era un lenguaje que Benedita dominaba desde la infancia. Sus manos conocían el ritmo de la escoba, la temperatura exacta del agua para lavar ropa, el punto exacto en que los frijoles quedaban suaves sin deshacerse. Cuando Firmino bajó a las 7 de la mañana, encontró la cocina reluciente, el café recién hecho humeando sobre la mesa, pan fresco horneándose en el horno. Se detuvo en la puerta, confundido. «No necesitas hacer esto». Su voz cargaba algo que Benedita no consiguió identificar de inmediato. ¿Incomodidad? ¿Culpa? No eres criada. No tienes ninguna obligación. Benedita continuó amasando la masa del pan, sin levantar los ojos. «Necesito hacer algo. Mis manos no saben quedarse quietas». Era la frase más larga que había pronunciado desde que llegó a aquella casa. Firmino se quedó parado un momento, claramente luchando consigo mismo. Entonces asintió una sola vez y se sentó a la mesa. Tomaron el café en silencio, él leyendo un periódico amarillento, ella de pie junto a la estufa, cada uno en su propia muralla. Pero algo había cambiado, una primera grieta, casi imperceptible, en el muro que los separaba. Aquella noche, cuando Firmino volvió del despacho, la encontró en la sala. Benedita estaba parada ante una de las estanterías, los dedos recorriendo los lomos de los libros como quien acaricia un tesoro prohibido. Ella se quedó paralizada al percibir su presencia. Retrocedió un paso, los hombros tensos, los ojos bajos. «Perdón, no debería...» «Puedes tomar cualquiera que quieras». La respuesta la sorprendió. Ella alzó los ojos, desconfiada. «¿El señor no se molesta?» «¿Por qué me molestaría?» Él se acercó a la estantería, sacó un volumen de tapa verde oscura. «Este es bueno. La esclava Isaura. ¿Ya lo leíste?» Benedita no respondió. La pregunta era una trampa. Si admitía que sabía leer, estaría revelando un secreto peligroso. Los esclavizados que sabían leer eran vistos como amenazas. La alfabetización era la primera semilla de la rebelión. Firmino pareció entender el silencio. Colocó el libro sobre la mesa lateral, cerca del sillón que Benedita solía evitar. «Lo voy a dejar aquí, por si alguien quiere hojear los grabados». Y salió,
subiendo las escaleras hacia su propio cuarto. Aquella noche, después de que la casa se durmió, Benedita tomó el libro, leyó a la luz de una vela, las páginas susurrando historias de otra esclava, ficticia esta, que soñaba con libertad. Las lágrimas vinieron sin aviso, no de tristeza, de algo que ella no conseguía nombrar. Tal vez fuera la primera vez en años que se permitía sentir cualquier cosa más allá de miedo y cautela. A la mañana siguiente, el libro estaba de vuelta en la mesa, exactamente donde Firmino lo había dejado, pero cuando ella bajó para preparar el café, encontró otros 2 volúmenes al lado, Memorias póstumas de Brás Cubas y un cuaderno de poemas de Castro Alves. Ninguno de los 2 comentó nada, pero las murallas habían ganado una grieta más. Y Benedita, por primera vez desde que podía recordar, se permitió una chispa minúscula de algo que se negaba a llamar esperanza. Pero el pueblo, pronto descubriría, tenía ojos en cada ventana y lenguas afiladas en cada esquina, y la presencia de una mujer negra en la casa del abogado abolicionista no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Marzo llegó trayendo lluvias que transformaban las calles de San José do Vale en ríos de barro. El agua golpeaba las tejas del caserón en un ritmo constante, casi hipnótico, y el mundo parecía recogerse sobre sí mismo. Dentro de aquellas paredes, una rutina delicada se establecía. Benedita despertaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una acuarela de índigos y grises. Bajaba las escaleras descalza para no hacer ruido, encendía la estufa de leña, ponía el agua a hervir. El café era preparado con el mismo cuidado meticuloso que ella dedicaba a todo. Granos molidos en el momento, colados en tela de algodón, servido humeante y fuerte. Firmino bajaba a las 7, puntual como un reloj suizo. Tomaba su café leyendo correspondencias y periódicos, el ceño fruncido ante noticias que raramente eran buenas. Después partía al despacho, la cartera de cuero bajo el brazo, el paraguas negro enfrentando la lluvia obstinada. Durante el día, Benedita trabajaba, no porque estuviera obligada. Firmino ya había protestado varias veces en una batalla silenciosa que ella siempre ganaba, sino porque el trabajo era el único lenguaje en que se sentía fluida. Lavaba, planchaba, cocinaba, barría. Transformó aquella casa de soltero descuidado en un hogar casi irreconocible. Pero había momentos, intervalos robados entre una tarea y otra, en que se permitía pequeñas libertades inéditas. Leía. Los libros estaban por todas partes, en las estanterías, en las mesas, apilados en los rincones. Al principio, Benedita los tomaba a escondidas, como una ladrona de palabras. Se escondía en la cocina o en el cuarto, el corazón acelerado cada vez que oía pasos en el piso. La lectura había sido su secreto más peligroso durante el cautiverio. Revelar que sabía descifrar aquellos símbolos sería admitir un arma prohibida. Había sido Celina quien le enseñó años atrás. La hija del señor, una niña de rizos rubios y ojos azules que, a los 6 años, aún no entendía las reglas del mundo en que había nacido. Jugaban juntas en el jardín de la casa grande, 2 niñas para quienes el color de la piel aún no significaba frontera, y Celina, orgullosa de las letras recién aprendidas, quiso compartirlas con su amiguita. Las clases ocurrían en secreto, en el cuarto de juegos, entre muñecas de porcelana y caballitos de madera. Benedita aprendió rápido. Las letras eran enigmas deliciosos, y a ella le encantaban los enigmas. En pocos meses ya conseguía leer los libros infantiles de Celina, las sílabas abriéndose como flores en su mente. Entonces llegó el día en que la señora las descubrió. Benedita todavía recordaba el grito, la mano enguantada de doña Amelia, arrancando el libro de sus manos como si fuera un objeto contaminado, las palabras que cortaban más profundo que un látigo. ¿Cómo te atreves? Tu lugar está en la senzala, no en los libros. Después vino el castigo, 3 días sin comida, trabajo doble, la prohibición de jamás acercarse a la casa grande de nuevo. Y Celina, la niña de rizos rubios, fingió no conocerla cuando se cruzaron semanas después. Desvió los ojos, alzó la barbilla. Se transformó en la señorita que siempre estuvo destinada a ser. La lección quedó grabada en la piel y en el alma de Benedita. Algunos tesoros necesitan ser escondidos para sobrevivir. Por eso,
Cuando Firmino comenzó a dejar libros a propósito en lugares donde ella los encontraría, sobre la mesa de la cocina, junto a la palangana de ropa, en el umbral de su cuarto, Benedita no sabía cómo reaccionar. ¿Era otra trampa? ¿Una prueba? Cierta noche de marzo, particularmente lluviosa, ella estaba demasiado absorta en la lectura para oír los pasos en la escalera. Cuando Firmino apareció en la puerta de la sala, Benedita saltó del sillón como si hubiera sido sorprendida en flagrante delito. El libro voló de sus manos, cayendo abierto en el suelo. Castro Alves, el barco negrero. El silencio entre ellos fue largo, pesado, cargado de expectativas encontradas. Benedita esperaba la explosión, el sermón, tal vez algo peor. Su cuerpo se preparó automáticamente para la defensa. Hombros curvados, ojos bajos, la postura de sumisión que había aprendido a vestir como armadura. Pero Firmino simplemente se agachó, recogió el libro, alisó las páginas arrugadas con cuidado, casi cariñoso. «Este es uno de mis favoritos», dijo él, como si comentara el tiempo. «El verso sobre el verbo que ha de venir me persigue desde hace años». Él extendió el libro de vuelta hacia ella. Benedita no lo tomó inmediatamente. Se quedó parada, confundida, tratando de descifrar a aquel hombre que no encajaba en ningún molde que conocía. «¿Sabes leer?», dijo él. No era una pregunta. Ella asintió, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. «¿Quién te enseñó?». El silencio se extendió por 3 latidos del corazón. «La hija del Señor», respondió Benedita finalmente, «cuando éramos niñas». «¿Y ella?». Creció, olvidó. Firmino absorbió la respuesta, el peso de tantas historias comprimido en tan pocas palabras. Entonces colocó el libro sobre la mesa entre ellos. «No necesitas leer escondida, no en esta casa». Hizo ademán de alejarse, pero se detuvo en la puerta. «Hay más Castro Alves en la segunda estantería de la izquierda, y Luis Gama también. Deberías conocerlo. Era hijo de esclavizada como muchos». Tragó el resto de la frase y subió las escaleras. Benedita se quedó parada por un largo rato, el libro ahora seguro en sus manos. Algo se reorganizaba dentro de ella, piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Aquella noche, ella no escondió el libro bajo el colchón, lo dejó abiertamente sobre la cómoda, las páginas marcadas con una cinta de tela que había encontrado entre las pertenencias de Firmino. A la mañana siguiente, junto al café, había un cuaderno nuevo de tapa azul y un tintero de porcelana. «Para anotaciones», dijo Firmino, sin levantar los ojos del periódico. «Por si quieres registrar pensamientos sobre las lecturas». Benedita tomó el cuaderno, sintió el peso de él en las manos, la textura del cuero, el olor del papel nuevo. Era la primera cosa verdaderamente suya que poseía desde siempre. «Gracias». La palabra salió extraña en su boca, como una lengua extranjera que estaba reaprendiendo a hablar. Firmino solo hizo un gesto con la cabeza, todavía sin mirarla. Pero Benedita vio el fantasma de una sonrisa en sus labios antes de que él se escondiera detrás del periódico. Las lluvias de marzo continuaron, interminables, transformando el mundo afuera en manchas de verde y gris. Pero dentro del caserón, algo diferente florecía. Eran cosas pequeñas, casi invisibles. La manera en que Benedita pasó a ocupar el sillón de la sala sin pedir permiso. Los libros que ahora quedaban esparcidos por la casa sin que nadie los escondiera. Las cenas silenciosas que poco a poco fueron siendo puntuadas por fragmentos de conversación. «Los frijoles están buenos», dijo Firmino cierta noche. «Receta de mi madre», respondió Benedita. Y fue solo eso, pero era más de lo que habían intercambiado en semanas. La rutina se establecía como una planta que crea raíces lentamente, imperceptiblemente, hasta que un día miras y está ahí, imposible de arrancar. Firmino trabajaba, Benedita cuidaba de la casa y leía, y los dos orbitaban uno alrededor del otro como planetas que aún no descubren que comparten el mismo sol. Pero afuera de aquellas paredes protectoras, el pueblo observaba, y el pueblo, como Benedita pronto descubriría, tenía mucho que decir. Doña Eulalia Nascimento era una mujer que había construido su vida sobre certezas inquebrantables. A los 58 años, viuda del boticario más respetado de San José do Vale, ella se consideraba guardiana de la moral y las buenas costumbres de la comunidad. Su ventana daba directamente a la entrada del caserón de Firmino, y ella pasaba largas horas allí, las cortinas de encaje entreabiertas,
los ojos de halcón registrando cada movimiento. La llegada de Benedita no pasó desapercibida. «Una esclava», comentó con las amigas en el salón de té de la confitería San Jorge, la voz lo suficientemente baja para parecer discreta, lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Comprada en subasta, llevada a su casa y ahora vive allí como si fuera gente. Oí decir que él la liberó», dijo doña Conceizón, abanicándose con vigor exagerado. «La liberó, sí. ¿Y por qué un hombre soltero de buena familia, aunque traidora de su propia clase, libertaría a una negra y la instalaría en su casa?» La sonrisa de doña Eulalia era una hoja afilada. «No hace falta ser genio para adivinarlo». Los rumores se esparcieron por el pueblo como fuego en paja seca. Abril trajo sol y lenguas aún más afiladas. Las compras de Benedita en el almacén pasaron a ser acompañadas de susurros y miradas que la atravesaban. La panadera, que antes la atendía con indiferencia profesional, ahora arrojaba los panes sobre el mostrador como si tuviera miedo de contaminación. En la calle, señoras de bien cruzaban al otro lado cuando la veían acercarse. Benedita soportaba todo en silencio. No era novedad. Había pasado la vida entera siendo mirada con desprecio, tratada como menos que humana. La diferencia era que ahora no tenía la protección perversa de la propiedad. Como esclavizada, ella pertenecía a alguien, y ese alguien tenía interés en mantenerla viva y funcional. Como liberta, era solo una molestia, una presencia que ofendía por el simple acto de existir. Pero Firmino no escapaba ileso. Los clientes comenzaron a desaparecer, primero los hacendados. Esos nunca lo habían buscado de cualquier forma. Después los comerciantes que necesitaban contratos revisados, los pequeños propietarios con disputas de tierra, hasta los libertos, que antes buscaban su ayuda gratuita. «Oímos decir», explicó un zapatero que había venido a buscar sus documentos, los ojos fijos en el suelo, «que usted está viviendo en pecado. No podemos asociarnos con eso, doctor. Espero que entienda». Firmino entendía. Entendía que una vida entera de lucha podía ser destruida por un rumor. Entendía que la hipocresía era la verdadera religión de aquella sociedad. Entendía que Benedita, sin querer y sin culpa, se había convertido en el pretexto perfecto para destruirlo. Cierta noche de abril, una carta fue deslizada por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo palabras recortadas de periódicos pegadas en el papel. «El fuego purifica. Casa de amigo de negros va a arder». Firmino quemó la carta en la chimenea sin comentar nada. Pero Benedita vio las cenizas, vio la tensión en los hombros de él, vio la forma en que pasó a cerrar todas las puertas con llave y a verificar las ventanas antes de dormir. Ella esperó 3 días antes de hablar. «Yo puedo irme». Estaban cenando, o fingiendo cenar, porque ninguno de los dos conseguía comer. La frase de Benedita cayó entre ellos como una piedra en lago quieto. Firmino alzó los ojos. «¿Qué? Irme. Si mi presencia aquí está destruyendo tu vida, puedo irme. Encontraré otro lugar». «¿Qué lugar?» El silencio fue respuesta suficiente. Los dos sabían que no había lugar, no para ella, no en aquella sociedad, no con aquella marca en el rostro. Firmino dejó el tenedor, empujó el plato. Cuando habló, su voz tenía una firmeza que Benedita nunca había oído antes. «Escucha bien, porque voy a decir esto una sola vez. Yo elegí esta lucha mucho antes de conocerte, mucho antes de saber que existías. Fui expulsado de la casa de mi padre por esta lucha. Perdí a mi novia por esta lucha. Soy odiado por la mitad de la provincia por esta lucha. Si me destruyen ahora, no será por tu culpa, será mérito mío». Benedita sostuvo la mirada de él, buscando la mentira, la manipulación, el interés escondido. No encontró nada más allá de una sinceridad feroz, casi dolorosa. «El Señor no me debe nada», dijo ella. «Y tú no me debes nada. Estamos en paz». El fantasma de una sonrisa pasó por el rostro de Benedita. La primera vez que algo parecido a eso ocurría desde que había llegado a aquella casa. «En paz», repitió ella, saboreando la palabra. Aquella noche, el padre Ignacio llamó a la puerta trasera. Era un hombre de 45 años, cabellos encanecidos prematuramente, ojos que habían visto demasiado y habían elegido no juzgar. Públicamente, era el párroco neutro que predicaba obediencia y orden. Secretamente era algo muy diferente. «Vinieron a pedirme que te aconsejara prudencia», dijo él sentado en la cocina, aceptando una taza de café de las manos de Benedita.
Los hacendados están presionando. Quieren que use el púlpito para condenarte. ¿Y lo vas a hacer?, preguntó Firmino. Voy a predicar sobre el buen samaritano, sobre cómo él ayudó a un extraño que todos los demás habían abandonado. El padre Ignacio sopló el café, un brillo en los ojos. Si quieren interpretarlo como condena a ti, son libres de hacerlo. Benedita observaba al padre con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Hombres de sotana habían bendecido la esclavitud durante siglos, habían bautizado esclavizados en nombre de un Dios que, por lo visto, aprobaba cadenas y látigos. El padre pareció leer sus pensamientos. «Yo sé lo que la Iglesia hizo», dijo él suavemente, «y todavía hace. No voy a pedir que confíes en mí o en la institución. Solo voy a decir que hay más de un tipo de sacerdote, así como hay más de un tipo de señor, y que no todos los caminos hacia la libertad pasan por carreteras iluminadas». Se levantó, acomodó la sotana. En la puerta, se volvió una vez más. «Firmino, la red te necesita la próxima semana. Hay un grupo viniendo del sur y tú», miró a Benedita, «si decides quedarte, tal vez puedas ayudar. Conoces los caminos de adentro. A veces es eso lo que hace la diferencia entre la libertad y la captura». Después de que él partió, Benedita se quedó parada junto a la ventana, mirando la noche que engullía el pueblo. «¿Qué red?», preguntó. Firmino tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. «Una que ayuda a personas a escapar, hacia Santos, hacia provincias donde la abolición ya es casi un hecho, hacia la libertad». Benedita se volvió para mirarlo. «¿Y el sótano? ¿Los visitantes nocturnos?». «Lo notaste. Yo siempre noto. Aprendí a notar para sobrevivir». Firmino asintió, un respeto nuevo en su mirada. «Entonces, sabes que te estoy pidiendo que confíes en mí, y sé que es pedir mucho». Benedita pensó en la hermana Rosa, vendida hace 5 años, perdida en algún lugar del norte. Pensó en las mujeres y niños que todavía sufrían en los campos, que soñaban con una libertad que parecía inalcanzable. Pensó en sí misma, en la marca en el rostro, en las cicatrices en la espalda, en todo lo que le había sido arrebatado. «No es confianza», dijo finalmente. «Todavía no, pero estoy dispuesta a ver». Era lo máximo que podía ofrecer, y de alguna forma, Firmino entendió que era más de lo que nadie jamás había recibido de ella. Afuera, doña Eulalia observaba desde la ventana. Las luces del caserón se apagaban, y ella no tenía idea de lo que pasaba allí dentro. Pero una cosa era cierta, aquella historia apenas estaba comenzando. Las conversaciones comenzaron como goteras en un techo viejo. Primero solo una gota aquí, otra allá, casi imperceptibles. Después, con las semanas, se volvieron hilos constantes, imposibles de ignorar. Mayo trajo noches más frías y la primera helada del año. Firmino y Benedita desarrollaron el hábito de sentarse en la sala después de la cena, cada uno en su sillón, el fuego crepitando en la chimenea. A veces leían en silencio, a veces las palabras simplemente escapaban. «Mi madre se llamaba Esperanza», dijo Benedita una de esas noches, los ojos fijos en las llamas. «Murió cuando yo tenía 10 años, en el parto. El bebé tampoco sobrevivió». Firmino no dijo nada, simplemente esperó. Ella solía cantarme a mí y a Rosa cuando el señor estaba lejos, canciones que su madre cantaba, que la madre de su madre cantaba, de una tierra del otro lado del mar, que ninguna de nosotras jamás vio. Benedita hizo una pausa, la garganta apretada. Intenté recordar las canciones después de que ella se fue, pero las palabras también se fueron. Solo quedó la melodía, y hasta esa está desapareciendo. El silencio se extendió, pesado de todo lo que no necesitaba ser dicho. Firmino entendió, como había entendido tantas cosas en silencio, que aquella era una herida que nunca cicatrizaría completamente. Otra noche fue el turno de él hablar. Mi padre tenía una porcelana china, azul y blanca, con dibujos de dragones. Decía que valía más que un caballo de raza. Su voz era plana, cuidadosamente vaciada de emoción. Un esclavizado. Ni siquiera sé su nombre. Nunca lo supe. La dejó caer mientras limpiaba. La porcelana se hizo añicos en el suelo del comedor. Benedita no necesitaba preguntar qué había pasado. Conocía demasiado bien el desenlace de esas historias. Mi padre mandó azotarlo en el patio, 100 latigazos. El capataz perdió la cuenta en algún momento. O tal vez no la perdió. Mi madre estaba bordando en la terraza, a menos de 20 metros de distancia.
ni levantó los ojos. ¿Cuántos años tenías? 17. Era mi último año antes de partir hacia Sao Paulo, hacia la facultad. Aquella noche mientras cenábamos yo todavía oía los gemidos. El hombre agonizaba en el barracón de cura, si es que aquello merecía ese nombre. Mi padre comentó que el vino estaba especialmente bueno. Firmino se levantó, fue hasta la ventana. La luna proyectaba sombras plateadas en el jardín abandonado. Partí a la mañana siguiente. No me despedí. Nunca más volví. Mi padre murió hace 2 años. Mandaron avisarme. No fui al entierro. ¿Y tu madre? Todavía vive. Todavía borda. Todavía finge que nada pasó. Él se volvió hacia Benedita, el rostro medio escondido por las sombras. A veces me pregunto si ella realmente no oyó los gritos o si aprendió a no oírlos. Las 2 cosas, dijo Benedita. Uno aprende a no oír para sobrevivir, pero los gritos siguen ahí dentro, esperando la hora de salir. Firmino la miró por un largo momento. ¿Tú también aprendiste a no oír? Aprendí a oír todo y fingir que no oía nada. Es diferente. Con las semanas, las historias fueron acumulándose, capas de dolor y supervivencia que cada uno cargaba. Benedita habló de Rosa, la hermana 3 años menor, que era toda luz y risas, donde ella era sombras y silencio. Habló del día en que Rosa fue vendida, una mañana de feria común, sin aviso, sin despedida. Un hombre de chistera apareció, examinó a las 2 hermanas con ojos de quien elige frutas en el mercado y señaló a Rosa. Esa. 30 minutos después, ella había desaparecido en una carreta, su grito de «Benedita, Benedita», resonando hasta perderse en la distancia. Intenté correr detrás, dijo Benedita, la voz embargada. Por eso me castigaron. La marca en el rostro fue después de un intento de fuga. Estaba buscando a Rosa. Conseguí llegar hasta Basuras antes de que me atraparan. Firmino habló de Constanza, la novia que había devuelto el anillo. Era una chica bonita, de buena familia, como dicen. Nos conocíamos desde niños. Realmente creí que me amaba. Pero cuando publiqué aquel artículo en el periódico, un texto simple, solo preguntando si era justo que un hombre poseyera a otro, ella apareció en mi despacho con el anillo en una cajita de terciopelo. Dijo que no podía casarse con un enemigo del orden, que su padre jamás lo permitiría. ¿La echaste de menos? Firmino consideró la pregunta. Eché de menos la idea de ella, la vida que imaginé que tendríamos, pero percibo ahora que yo amaba una ilusión. La mujer real era otra, y a esa nunca la conocí de verdad. Junio llegó trayendo más frío y una intimidad extraña que ninguno de los dos sabía nombrar. No era amor, todavía no. Era algo más fundamental, el reconocimiento de un sobreviviente en otro. Eran 2 náufragos que habían encontrado el mismo pedazo de madera flotando en el océano y habían decidido por ahora compartirlo. Cierta noche, Lorenzo apareció en la puerta trasera. Lorenzo era un hombre negro de 40 años, liberto hacía una década, que trabajaba como herrero en el pueblo vecino. Alto, con brazos que parecían esculpidos en acero, cargaba un rostro marcado por líneas profundas, no de edad, sino de dolor. Benedita todavía no lo conocía oficialmente, aunque lo había visto en las visitas nocturnas. «Lorenzo, esta es Benedita», presentó Firmino. «Benedita, Lorenzo es uno de los líderes de la red». Lorenzo la estudió con ojos que Benedita percibió. También sabían leer entre líneas. Era la mirada de quien había sobrevivido al mismo mundo que ella. «La mujer de la subasta de basuras», dijo él. No era una pregunta. «La misma. Firmino me contó que conoces las rutas, los horarios de las patrullas, las señales». Benedita asintió. «Entonces tal vez puedas ayudar. Hay un grupo viniendo la próxima semana. 5 personas. Necesitamos a alguien que conozca el terreno desde adentro». La reunión se extendió por horas. Mapas fueron desenrollados sobre la mesa de la cocina, rutas trazadas y descartadas, horarios discutidos. El padre Ignacio apareció cerca de medianoche, trayendo información sobre el movimiento de los capitanes de monte en la región. Benedita se descubrió contribuyendo cada vez más. Recordaba cosas que pensaba haber olvidado. La rutina de las rondas en la hacienda São Benedito, donde había pasado los últimos años, las señales que los esclavizados usaban para comunicarse sin que los señores percibieran, los puntos ciegos en las cercas, los horarios en que los capataces estaban demasiado borrachos para prestar atención. «Tienes buena memoria», dijo Lorenzo, un respeto nuevo en su voz. Tenía que tener. Era eso o morir.
Cuando la reunión terminó y Lorenzo partió, Firmino y Benedita quedaron solos en la cocina. El silencio entre ellos tenía una cualidad diferente ahora. No el vacío del inicio, sino algo lleno, cargado de posibilidades. «Gracias», dijo Firmino, «por lo que hiciste esta noche». Benedita se encogió de hombros. «No lo hice por ti. Lo hice porque, tal vez, si alguien hubiera ayudado a Rosa». Ella no completó la frase. No necesitaba. Firmino extendió la mano y muy despacio, muy cuidadosamente, tocó el hombro de ella. Era la primera vez que la tocaba desde el día de la subasta, cuando la ayudó a bajar del estrado. Benedita no retrocedió. «Vamos a encontrarla», dijo él. «A Rosa, te lo prometo». Era una promesa imposible de cumplir y ambos lo sabían, pero en aquel momento Benedita eligió creer, eligió confiar. Y cuando el toque de él se alejó, ella sintió la ausencia como una quemadura al revés, no el dolor del hierro caliente, sino el frío de algo que debería estar ahí y ya no estaba. Afuera, la noche guardaba sus secretos, y en algún lugar del norte, una mujer llamada Rosa tal vez miraba las mismas estrellas, soñando con una hermana que pensaba haber perdido para siempre. Agosto trajo el invierno tardío del Valle del Paraíba, no el frío cortante del sur, sino un fresco húmedo que se instalaba en los huesos y no salía más. Las mañanas nacían cubiertas de niebla que se agarraba a los cafetales como mortajas blancas, y el sol, cuando aparecía, era una moneda de oro pálido en el cielo gris. Benedita ahora conocía los secretos de la casa. El sótano no era solo un sótano. Detrás de los estantes de conservas y botellas de vino empolvadas había un pasaje, una puerta falsa que llevaba a una habitación excavada en la tierra, lo suficientemente grande para albergar a 10 personas en necesidad. El aire allí era pesado, oliendo a tierra mojada y desesperación antigua, pero había colchones de paja, mantas, jarras de agua, una vela siempre encendida para que nadie necesitara despertar en la oscuridad absoluta. «Mi tío Joaquín construyó esto en los años 60», explicó Firmino, mostrándole el escondite por primera vez. «Nunca fue descubierto. Pasaron más de 100 personas por aquí antes de mí. Ahora somos nosotros los que continuamos el trabajo». La red era más grande de lo que Benedita había imaginado. El padre Ignacio, públicamente tan neutro, era uno de los organizadores principales. Lorenzo coordinaba los puntos de parada entre las haciendas y la costa. Había otros: una lavandera que pasaba mensajes en los dobleces de la ropa, un arriero que escondía fugitivos entre las cargas de café, una partera que conocía todos los secretos de todas las ensalas en un radio de 100 kilómetros. Y ahora estaba Benedita. Su primera misión ocurrió una noche de agosto sin luna. 5 personas llegaron al caserón por las sombras, 2 mujeres y 3 niños, los rostros marcados por el miedo y la esperanza terrible de quien no tiene más nada que perder. Benedita los reconoció. La mujer mayor, Josefa, 40 años, cabellos ya canosos, había sido cocinera en la hacienda São Benedito. La más joven, Sebastiana, era su hija. Los 3 niños eran nietos de Josefa, a niña de 9 años, los gemelos Pedro y Paulo, de 6. «¿Benedita?» La voz de Josefa era un hilo de incredulidad. «Estás viva. Dijeron que te habían vendido, que...» «Estoy viva». Benedita la abrazó, sintiendo los huesos bajo la piel, el temblor de agotamiento y miedo. «Estoy aquí. Están a salvo». Las historias fueron intercambiadas en susurros en el sótano. Sebastiana contó que el señor había muerto 6 meses antes, el viejo coronel Méndez, que Benedita conocía demasiado bien, y que la viuda había decidido vender a la mayoría de los esclavizados para pagar deudas. Josefa y la familia serían separadas. Los niños irían a una hacienda en el sur de Minas, Sebastiana a una casa de tolerancia en Río, Josefa se quedaría para servir a la viuda. «No iba a permitirlo», dijo Josefa, los ojos secos de quien ya había llorado todas las lágrimas que tenía. «Ya perdí un hijo, vendido hace 10 años. No iba a perder más». Permanecieron 3 días en el sótano, mientras Firmino y Lorenzo organizaban la siguiente etapa de la fuga. Benedita pasaba horas allá abajo trayendo comida, cambiando los vendajes de los pies heridos de los niños, contando historias para distraer el miedo. «¿Recuerdas aquella canción?», preguntó Josefa cierta noche. «La que tu madre cantaba». Benedita hesitó. La melodía estaba allí en algún rincón de la memoria,
pero las palabras habían huido hacía mucho tiempo. «Yo recuerdo las palabras», dijo Josefa. «Esperanza me enseñó en aquellos tiempos. ¿Quieres que cante?» Y allí, en el sótano oscuro que olía a tierra y miedo, la voz antigua de Josefa llenó el aire con una melodía que venía de muy lejos, de un tiempo antes de los barcos, antes de las cadenas, antes de todo lo que había intentado destruirlos. Benedita escuchó, y por primera vez en años lloró. En la cuarta noche, la fuga continuó. Un arriero de confianza llevó al grupo hasta el siguiente punto, una hacienda abandonada a 15 kilómetros de allí, donde otra familia los esperaba. De allí seguirían hacia Santos y después hacia Ceará, donde la abolición ya era prácticamente un hecho. «Gracias», dijo Sebastiana antes de partir, sosteniendo las manos de Benedita, «por todo. Cuida a los niños, cuida a tu madre, y tú cuídate a ti misma». Sebastiana miró a Firmino, que esperaba en la puerta. «Y a ese hombre. Parece bueno. Parece», dijo Benedita. Cuando la carreta desapareció en la oscuridad, Benedita se quedó parada en la puerta trasera por un largo rato. El aire de la noche era frío, picante, lleno de olores de tierra mojada y vida escondida. Firmino apareció a su lado, en silencio. «¿Lo van a lograr?», preguntó ella. «No lo sé, nunca lo sé, pero intentamos. Es lo que podemos hacer. No parece suficiente. Nunca lo es». Él hizo una pausa. «Pero cada persona que pasa por aquí, cada una que llega al otro lado, es una victoria. Pequeña, tal vez, pero victoria». Benedita pensó en Rosa. ¿Dónde estaría ahora? ¿Todavía viva? ¿Todavía esperando? «Quiero ayudar más», dijo ella. «No solo esconder personas, quiero hacer más». «¿Qué tienes en mente?» «Enseñar, a leer y escribir. Si yo aprendí, otras pueden aprender». Firmino la miró con algo que Benedita no consiguió identificar. Admiración, sorpresa, ¿algo más? «Es peligroso», dijo él. «Si lo descubren, todo es peligroso. Vivir es peligroso. Pero si no enseñamos, ¿cómo van a leer sus propios documentos de libertad? ¿Cómo van a saber si no las están engañando?» Era una verdad que Firmino conocía bien. ¿Cuántos libertos había visto ser reesclavizados porque no conseguían leer los papeles que deberían protegerlos? «Tienes razón», dijo él. «Voy a pensar en cómo hacer esto con seguridad». Benedita asintió y volvió para adentro, pero en la puerta se detuvo. «Firmino». Era la primera vez que ella lo llamaba por el nombre, sin el señor que mantenía la distancia. Él se volvió. «Sí, gracias. Por todo esto. Por la red. Por dejarme ser parte. No necesitas agradecer. Estás haciendo la diferencia, más de lo que imaginas». Ella quiso decir más, pero las palabras se enredaron en la garganta. Solo hizo un gesto con la cabeza y subió a su cuarto. Aquella noche, Benedita soñó con la madre. Esperanza estaba joven en el sueño, como Benedita apenas conseguía recordar, y cantaba aquella canción antigua mientras trenzaba los cabellos de una niña pequeña que podía ser ella o Rosa o cualquiera de los niños que habían pasado por el sótano. Cuando despertó, la almohada estaba mojada de lágrimas que ella no recordaba haber llorado, pero había también algo nuevo en el pecho, una llama pequeña, todavía vacilante, pero viva. Tal vez fuera esperanza, o tal vez fuera solo la negativa a rendirse. Para Benedita en aquel momento era la misma cosa. Septiembre llegó con lluvias torrenciales que transformaban los caminos en lodazales intransitables. El valle del Paraíba parecía hundirse bajo el peso de tanta agua, y los cafetales, normalmente vigilados por capataces implacables, quedaban desiertos mientras señores y esclavizados igualmente se refugiaban del diluvio. Firmino había partido hacía una semana hacia una hacienda en los confines del valle. Había un caso complicado, un liberto acusado de seducir a la hija del hacendado. El viaje, que debería durar 3 días, se había extendido con las lluvias, y Benedita había comenzado a preocuparse. Ella no debería preocuparse, no era de su incumbencia. Firmino era un hombre adulto, abogado, sabía cuidarse, pero la preocupación vino de todos modos, instalándose en su pecho como una piedra que no conseguía desplazar. Al 8º día, él volvió. Lorenzo lo trajo en una carreta prestada, prácticamente cargándolo hacia adentro del caserón. Firmino estaba lívido, el rostro cubierto de sudor, el cuerpo temblando en espasmos violentos. «Malaria», dijo Lorenzo, la voz grave. La agarró en los confines, donde el aire es malo. La fiebre comenzó hace 3 días.
Benedita actuó por instinto. Preparó la cama en el cuarto de él, sábanas limpias, mantas extras, un balde al lado por si vomitaba. Mandó a Lorenzo a buscar agua fresca del pozo, mientras ella misma comenzaba a preparar tés con las hierbas que encontró en la despensa. «El médico del pueblo», dijo ella. «Necesitamos llamar al médico». Lorenzo meneó la cabeza, una sombra cruzando su rostro. «El doctor Mendonça no vendrá. Está comprometido con los hacendados. Dijo que no atiende traidores de la raza». La rabia subió por el pecho de Benedita como bilis. «No puede negarse». «Puede y lo hizo, ya lo intenté». Firmino gimió en la cama, los ojos girando bajo los párpados cerrados. La fiebre era brutal. Benedita ya había visto malaria antes en la senzala y sabía que los próximos días serían una lucha entre la vida y algo que esperaba en las sombras. «Entonces lo cuidamos nosotros mismos», dijo ella, con una firmeza que no sabía que poseía. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de agotamiento y miedo. Benedita apenas dormía. Se turnaba entre preparar tés, corteza de sauce para bajar la fiebre, hojas de boldo para el estómago, cambiar las sábanas empapadas de sudor y simplemente estar ahí, vigilando la respiración irregular de Firmino. Los delirios eran lo peor. En las horas más oscuras de la noche, cuando la fiebre alcanzaba picos que hacían que el cuerpo de él temblara como hoja al viento, Firmino hablaba con fantasmas. Llamaba al padre, alternando entre insultos y súplicas de perdón. Lloraba pidiendo que la madre lo mirara. Solo una vez, solo una vez. Gritaba un nombre, Tomás, que Benedita no conocía, repitiendo, lo vi, te mataron, hasta que la garganta quedaba ronca. Una noche, en el auge del delirio, él agarró la mano de Benedita con una fuerza desesperada. «No te vayas», murmuró, los ojos abiertos pero sin ver nada del mundo real. «No me dejes solo, por favor». Benedita tragó el nudo en la garganta. «Estoy aquí», susurró. «No me voy a ningún lugar. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Él pareció calmarse con la palabra, el cuerpo relajándose un poco, la respiración volviéndose menos irregular. Benedita no soltó su mano. Se quedó allí toda la noche, los dedos entrelazados con los de él, la vela temblando en la cómoda. En la mañana del tercer día, doña Eulalia apareció en la puerta. Benedita casi no lo creyó. La vecina que lideraba la campaña de difamación, que esparcía rumores venenosos, que la miraba como si fuera suciedad, esa misma mujer ahora estaba en el umbral con una cesta cubierta por un paño de lino. «Tés», dijo doña Eulalia, extendiendo la cesta sin mirar directamente a Benedita. «Y ungüentos». «Mi marido era boticario, aprendí algunas cosas». Benedita tomó la cesta, muda de asombro. «Y una cosa más». La voz de doña Eulalia vaciló casi imperceptiblemente. «No soy médica, pero ya cuidé de fiebres antes. Si necesitas ayuda...» «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que Benedita pudiera contenerla. Doña Eulalia finalmente la miró y había algo en sus ojos, un dolor antiguo, cuidadosamente escondido bajo capas de amargura. «Porque no puedo vivir sabiendo que dejé a un hombre morir por orgullo». Hizo ademán de partir, pero se detuvo. «Y porque hace mucho tiempo alguien me ayudó cuando nadie más quiso. Es hora de pasar la ayuda adelante». Se fue antes de que Benedita pudiera decir cualquier cosa, pero a partir de aquella noche, doña Eulalia aparecía regularmente. Traía remedios. Se quedaba algunas horas vigilando a Firmino para que Benedita pudiera descansar. Enseñaba técnicas de enfermería que había aprendido décadas antes. Las dos casi no conversaban, pero un respeto cauteloso comenzó a formarse entre ellas. 2 mujeres de mundos diferentes, unidas por la lucha contra algo mayor que sus diferencias. Al 10º día, la fiebre finalmente cedió. Benedita despertó de una siesta en el suelo junto a la cama. Había estado sosteniendo la mano de Firmino, como hacía todas las noches, y lo encontró mirándola. Los ojos todavía estaban febriles, pero había algo allí que no existía antes. Conciencia, claridad. «Estás aquí», dijo él, la voz ronca de desuso. «Dije que estaría». «¿Cuánto tiempo?» «Casi 2 semanas». Firmino cerró los ojos, absorbiendo la información. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. «Cuidaste de mí. Todo este tiempo. Alguien tenía que hacerlo». «No, no tenías obligación. No tenías ninguna obligación». Él apretó la mano de ella, débil pero deliberado. «¿Por qué lo hiciste?». Benedita no tenía respuesta. O tal vez la tenía, pero no sabía cómo pronunciarla. Eran palabras que no había aprendido a decir.
sentimientos que no se había permitido sentir. «Porque tú harías lo mismo», dijo ella finalmente. «Hiciste lo mismo, en la subasta. Eso fue diferente». «¿Por qué?». Él no respondió. Pero sus ojos dijeron algo que las palabras no conseguían capturar, algo que Benedita fingió no ver, porque verlo sería admitir que ella sentía lo mismo. Era todavía demasiado temprano para eso, pero cuando Firmino se durmió nuevamente, un sueño tranquilo, esta vez curativo, Benedita no soltó su mano. Se quedó allí hasta que el sol nació, sintiendo el pulso de él bajo sus dedos, constante como una promesa. Afuera, la lluvia finalmente paraba, y en algún lugar entre la noche y el amanecer, algo había cambiado irrevocablemente. Benedita todavía no sabía nombrar qué era, pero sabía que ya no había forma de volver atrás. Octubre doró las hojas de los pocos árboles que quedaban entre los cafetales, y el aire tenía aquella cualidad cristalina que antecede al verano. Firmino se recuperaba lentamente, primero consiguiendo sentarse en la cama, después caminar hasta la ventana, finalmente bajar las escaleras con ayuda del pasamanos. Pero algo había cambiado, y ambos lo sabían. Las miradas duraban más de lo necesario. Cuando Benedita traía el té de la mañana, sus ojos se encontraban y quedaban atrapados uno en el otro por segundos que parecían horas. Cuando Firmino pasaba por ella en el pasillo estrecho, sus cuerpos se rozaban levemente, y ninguno de los dos se alejaba inmediatamente. Las manos se tocaban, al pasar un plato durante la cena, al compartir un libro en la sala, al ayudarlo a bajar las escaleras en los primeros días de convalecencia, dedos que se encontraban y tardaban en separarse, como si tuvieran voluntad propia. Los silencios entre ellos ya no estaban vacíos. Estaban repletos de palabras atragantadas, de preguntas no hechas, de respuestas que tal vez ninguno de los dos estuviera listo para dar. Benedita tenía miedo, no el miedo antiguo, de látigos y cadenas. Ese lo conocía, sabía cómo sobrevivir. Era un miedo nuevo, más sutil y por eso mismo más peligroso, miedo de que lo que sentía fuera solo gratitud confundida con otra cosa, miedo de que Firmino la viera como proyecto, como causa, no como mujer, miedo de abrir otra puerta y encontrar del otro lado solo otra forma de dolor, miedo de amar y, al amar, entregar un poder sobre sí misma que había jurado nunca más dar a nadie. Firmino también tenía sus miedos, miedo de que cualquier gesto fuera interpretado como cobro, como si la libertad, el techo, el cuidado, tuvieran un precio a ser pagado con el cuerpo de ella. Miedo de ser igual a los hombres que había pasado la vida despreciando, aquellos que usaban su poder sobre mujeres que no tenían elección. Miedo de amarla y, al amarla, aprisionarla de otra forma. Miedo de que su amor fuera solo otra cadena, dorada tal vez, pero cadena igualmente. Noviembre llegó caliente y pesado, anunciando el verano que se aproximaba. La tensión entre ellos crecía como una planta que nadie regaba, pero que insistía en florecer. Una noche, después de la cena, Lorenzo apareció para una reunión sobre la red, pero después de discutir rutas y horarios, pidió hablar con Firmino a solas. Salieron al jardín abandonado, donde la luna proyectaba sombras plateadas entre la maleza alta. Benedita los observó por la ventana de la cocina, sin oír lo que decían, pero viendo los gestos. Lorenzo hablando con intensidad, Firmino escuchando con la cabeza baja. Cuando Lorenzo partió y Firmino volvió para adentro, había algo diferente en su rostro. Una decisión tomada, tal vez, o un permiso concedido. «¿Qué dijo?», preguntó Benedita. Firmino tardó en responder. Se sentó a la mesa de la cocina, las manos entrelazadas, la mirada distante. «Dijo que necesito dejar de castigarme por lo que mi padre fue, que no es martirizándome que voy a arreglar el mundo». Hizo una pausa. «Y dijo que tú ya no necesitas protección, que eres lo suficientemente fuerte para tomar tus propias decisiones, y que yo necesito empezar a verte como igual». Benedita absorbió las palabras. ¿Él dijo eso? Con otras palabras, menos delicadas. Un silencio se instaló entre ellos, pero era un silencio diferente de los otros, no de evasión, sino de espera, como si el aire contuviera la respiración junto con ellos. «¿Y tú?», preguntó Benedita finalmente. «¿Qué piensas?». Firmino alzó los ojos hacia ella. «Pienso que Lorenzo tiene razón. Sobre todo». La respuesta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba todavía listo para pronunciar en voz alta. Pero algo se desplazó aquella noche.
una barrera invisible que comenzaba a ceder. En los días siguientes, las miradas se volvieron más deliberadas, los toques menos accidentales. Había un coraje nuevo creciendo entre ellos, todavía tímido, pero real. Y Benedita, acostada en su cama por la noche, mirando el techo oscuro, comenzó a hacerse una pregunta que antes habría sido impensable. ¿Y si fuera posible? ¿Y si aquel hombre que la había comprado para liberarla, que la había cobijado sin pedir nada, que había trabajado a su lado por la libertad de otros, que casi había muerto y sobrevivido con la mano de ella en la suya, y si él realmente la viera como igual? No como causa, no como proyecto, no como buena acción para limpiar la conciencia de haber nacido del lado equivocado de la historia. ¿Y si fuera amor? La respuesta la asustaba, porque, si fuera amor, ella tendría que decidir qué hacer con él, y Benedita todavía no sabía si tenía coraje para eso, pero la semilla estaba plantada, y, como todas las semillas, insistía en crecer hacia la luz. El día 24 de diciembre amaneció con un calor húmedo que prometía tormenta. En el pueblo de São José do Vale, los preparativos para la Navidad estaban a todo vapor. Las iglesias decoradas con flores, las casas adornadas con velas, el olor de torrijas y mazamorra flotando en el aire. Benedita y Firmino no eran bienvenidos en las celebraciones públicas. Él había sido formalmente aconsejado por el vicario general a no asistir a la misa del gallo. Su presencia causaría incomodidades innecesarias, y Benedita no tenía interés en ir. La iglesia que había bendecido su esclavitud no era una iglesia que ella deseara frecuentar. Por eso, se quedaron en casa. La tarde fue pasada en una calma doméstica inédita. Benedita preparó una cena modesta pero esmerada: pollo asado con hierbas del jardín, farofa dorada, arroz perfumado, un dulce de guayaba que ella había guardado especialmente. Firmino intentó ayudar en la cocina con resultados desastrosos. Casi incendió la manga de la camisa al acercarse demasiado a la estufa, y fue gentilmente expulsado a la sala. «Puedes poner la mesa», dijo Benedita, escondiendo una sonrisa, «si consigues hacer eso sin lastimarte». «Lo intentaré», respondió él con una dignidad fingida que la hizo reír, un sonido raro, precioso, que Firmino guardó en la memoria como un tesoro. La cena fue silenciosa, pero no del silencio antiguo, cargado de desconfianza. Era un silencio cómodo, de dos personas que habían aprendido a existir en el mismo espacio sin necesitar llenar cada momento con palabras. Después, se sentaron en la sala. Afuera, los fuegos artificiales comenzaban a pintar el cielo de colores, el pueblo celebrando sin ellos, ajeno a la pequeña burbuja de paz que habían construido. Fue entonces cuando Firmino se levantó. «Tengo algo para ti». Benedita lo observó caminar hasta la estantería, donde un paquete de papel marrón estaba escondido entre los libros. Él lo trajo hasta ella y lo depositó en sus manos, sentándose a su lado en el sofá, más cerca de lo que normalmente se sentaría. «No necesitabas...» «Ábrelo». Benedita deshizo el paquete con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapa de cuero marrón, espeso, con páginas de papel de una calidad que ella nunca había visto antes, y un tintero de porcelana blanca, decorado con pequeñas flores azules. Ella abrió el cuaderno. En la primera página, en letra esmerada que reconoció como la de Firmino, había palabras escritas: «Para Benedita, cuyo nombre significa bendecida, me enseñaste que la verdadera libertad es elegir a quién entregar el corazón. Si algún día quieres, el mío está aquí». Benedita leyó, releyó, cerró el cuaderno, lo abrió de nuevo. Las palabras no cambiaban, no desaparecían. Estaban ahí, reales, imposibles. Su corazón latía tan fuerte que ella tenía certeza de que él podía oírlo. Firmino esperaba, sin respirar. El miedo en sus ojos era evidente. Miedo de haber ido demasiado lejos, de haber interpretado mal, de haber destruido lo que habían construido con tanto cuidado. Benedita colocó el cuaderno sobre la mesa. Muy despacio, se levantó del sofá. Atravesó el pequeño espacio que los separaba, 3 pasos que parecieron kilómetros, y se detuvo ante él. Firmino alzó los ojos. En aquel momento parecía más vulnerable de lo que ella jamás lo había visto, más que cuando deliraba de fiebre, más que cuando hablaba del padre. Benedita extendió la mano, tocó el rostro de él. Era la primera vez que lo tocaba por voluntad propia, por elección, no por necesidad o accidente. Sus dedos trazaron la línea de la mandíbula,
la curva de la mejilla, la ceja que él fruncía cuando estaba preocupado. Te elijo a ti. Las palabras salieron roncas, casi un susurro. No por gratitud, no por falta de opción, por elección. Firmino cubrió la mano de ella con la suya. Sus ojos estaban húmedos. Benedita, no digas nada, no ahora. Y entonces ella se inclinó. El beso fue excitante, trémulo. Dos mundos tratando de encontrar un lenguaje común. Labios que se tocaban por primera vez, explorando, preguntando. Había sal en él, lágrimas que ninguno de los dos sabía que estaban guardando, escurriendo silenciosas por rostros que habían conocido demasiado dolor. Cuando se separaron, quedaron con las frentes juntas, respirando el mismo aire. Tuve tanto miedo, dijo Firmino. Yo también, de ser igual a ellos. No lo eres. ¿Estás segura? Benedita se alejó lo suficiente para mirarlo. Firmino de Almeida, me compraste para liberarme. Me cobijaste sin pedir nada. Trabajaste a mi lado. Casi moriste y me dejaste cuidarte. Me viste. De verdad, nadie nunca me había visto antes. Yo te veo, dijo él. Siempre te vi. Lo sé. Por eso estoy eligiendo. Afuera, los fuegos artificiales continuaban, pintando el cielo de efímeras constelaciones coloridas. Dentro del caserón, dos personas que habían sido quebradas por el mundo encontraban, una en la otra, las herramientas para reconstruirse. No era un final feliz, era un comienzo difícil, pero era de ellos. Y aquella noche de Navidad, eso era suficiente. El año de 1885 amaneció sobre el valle del Paraíba como todos los otros. Cafetales verdecientes, cielo azul profundo, el calor húmedo de enero envolviendo todo como una manta mojada. Pero para Benedita y Firmino era un mundo enteramente nuevo. Pasaron a vivir como pareja. No hubo ceremonia, no hubo anuncios. Simplemente, un día, los cuartos separados se volvieron uno solo. La cama que había sido solo de Firmino pasó a guardar dos cuerpos que se buscaban en la oscuridad, que despertaban entrelazados, que aprendían despacio la geografía uno del otro. Era un aprendizaje complejo. Benedita cargaba cicatrices que iban más allá de la piel. Había noches en que despertaba gritando, atrapada en pesadillas que la devolvían a la senzala, al cepo, a las manos de hombres que la tocaban sin permiso. En esos momentos Firmino aprendía a no tocarla, a hablar bajo, a esperar que ella volviera de donde quiera que estuviera. Y cuando volvía, él estaba ahí, no pidiendo nada, no exigiendo explicaciones, simplemente presente. Firmino tenía sus propios fantasmas. La culpa de haber nacido del lado de los verdugos, de haber tenido una vida entera de privilegios construida sobre el sufrimiento de otros. Había noches en que él se alejaba, se cerraba, convencido de que no merecía la paz que encontraba al lado de ella. En esos momentos, Benedita aprendía a esperar, a no forzar, a estar ahí cuando él volviera. Construyeron un amor hecho de paciencia, de silencios respetuosos, de gestos pequeños que decían más que palabras. El pueblo, por supuesto, no los perdonó. El escándalo fue inmediato y brutal. Una mujer negra, ex-esclavizada, marcada con hierro en el rostro, viviendo como esposa de un hombre blanco de familia tradicional. Era una afrenta a todo lo que aquella sociedad consideraba sagrado. Los pocos clientes que le quedaban a Firmino desaparecieron. Cartas anónimas continuaban llegando, amenazas veladas y explícitas, promesas de fuego y sangre. Cierta mañana encontraron un muñeco de trapo ahorcado en la cerca del jardín con una nota prendida: traidores de la raza. Pero también estaban los otros. Lorenzo, cuya amistad se profundizaba cada día, era presencia constante. El padre Ignacio los visitaba regularmente, trayendo noticias de la red y a veces solo compañía y conversación. Y, sorprendentemente, doña Eulalia, la vecina que antes lideraba la campaña de difamación, se había convertido en una aliada improbable. Desde las semanas de la fiebre, algo había cambiado en ella. Comenzó a aparecer con regalos, un pastel aquí, conservas allá, y poco a poco las visitas se alargaron. Té en la sala, conversaciones sobre hierbas medicinales, silencios cómodos. Fue en una de esas tardes que ella finalmente contó. «Yo tuve un hijo», dijo doña Eulalia, los ojos fijos en la taza de té que sostenía con manos temblorosas. «Hace más de 30 años. El padre era esclavizado, de la familia de mi propio marido.
Benedita y Firmino intercambiaron una mirada, pero no interrumpieron. Nos amábamos, de verdad, pero cuando lo descubrieron, mi padre mandó venderlo, lejos. Nunca más supe de él. Y el bebé, su voz se quebró. Lo mandaron con una nodriza. Dijeron que había muerto, pero yo sé que no. Sé que está en algún lugar, vivo. O estaba. El silencio que siguió estaba pesado de décadas de dolor, no dicho. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Benedita gentilmente. Porque necesito que entiendas. Doña Eulalia finalmente la miró. La rabia que yo sentía hacia ti no era hacia ti, era hacia mí misma, hacia todo lo que no tuve coraje de hacer. Tú lo tuviste, lo estás teniendo, y yo... No consiguió terminar. Benedita extendió la mano y sostuvo la de ella, un gesto simple que atravesaba décadas de silencio. Todavía hay tiempo, dijo Benedita, de buscar a su hijo. Tengo miedo de lo que voy a encontrar. El miedo nunca se va. Uno solo aprende a caminar junto con él. Doña Eulalia lloró por primera vez en 30 años. Y cuando se fue, aquella tarde, había algo diferente en sus pasos, más ligero tal vez, o simplemente menos encorvado bajo el peso de los secretos. La red continuaba creciendo. Con el paso de los meses, más fugitivos pasaban por el caserón, familias enteras, a veces grupos de 10 o 15 personas, todos buscando el camino hacia Santos y la libertad que esperaba del otro lado. Benedita se había convertido en figura central en las operaciones. Su conocimiento de las haciendas, de las rutas, de las señales, era invaluable, y su presencia calmaba a los fugitivos de una forma que Firmino, con toda su buena voluntad, no conseguía. «Tú eres una de nosotros», le dijo una mujer cierta noche, sosteniendo las manos de Benedita antes de partir. «Sabemos que tú sabes. Eso hace la diferencia». Y estaban las clases. Comenzaron pequeñas, 3 mujeres reunidas en la cocina del caserón, a escondidas, aprendiendo a dibujar letras en pizarras de pizarra. Benedita enseñaba con la misma paciencia que Celina había usado hace tantos años, pero sin la inocencia cruel. Cada letra era un arma, cada palabra una herramienta de liberación. Ella llamó al grupo Las Hijas de Esperanza, en homenaje a la madre, y con el tiempo 3 mujeres se convirtieron en 5, después 8, después 15, todas libertas o nacidas libres, todas hambrientas, por un conocimiento que les había sido negado toda la vida. «Benedita, mira». Una joven llamada Juana, de no más de 18 años, alzó la pizarra con orgullo. Había escrito su propio nombre, las letras torcidas, temblorosas, pero inequívocamente suyas. «Hermoso», dijo Benedita, y había algo en su voz que hizo que Juana bajara la pizarra y la mirara con curiosidad. «¿Estás llorando?» «Es de alegría». Benedita se secó los ojos. «Cada nombre que escribes, cada palabra que aprendes, es una cadena que se rompe. ¿Lo entiendes?» Juana asintió, los propios ojos húmedos. El amor entre Benedita y Firmino se construía así, no en los grandes gestos, sino en los pequeños, en el café de la mañana compartido en silencio, en las noches de lectura lado a lado, cada uno en su libro, pero los pies tocándose bajo la mesa, en el miedo compartido cuando capitanes de monte pasaban demasiado cerca, en el alivio de encontrarse enteros al fin de cada día. Había discusiones también, momentos de frustración, de incomprensión, de heridas antiguas reabiertas por palabras descuidadas, pero aprendieron a pelear sin destruir, a discrepar sin despreciar, a volver uno hacia el otro incluso cuando la rabia gritaba que se alejaran. Era un amor imperfecto, humano, construido, y era de ellos. En septiembre de 1885, una carta llegó por la red clandestina. Era de un contacto en Recife, un sacerdote abolicionista que ayudaba a localizar familias separadas por la esclavitud. «Encontramos una mujer», decía la carta, «que corresponde a la descripción. Nombre, Rosa. Edad aproximada, 19 años. Cicatriz en el brazo izquierdo. Pregunta constantemente por una hermana llamada Benedita». Benedita leyó la carta 3 veces antes de conseguir creerlo. Rosa estaba viva. Enero de 1888. 3 años habían pasado desde la primera carta. 3 años de correspondencias cuidadosas, de informaciones cruzadas, de esperanzas levantadas y destrozadas. Hubo pistas falsas, otras mujeres llamadas Rosa, otras cicatrices que no eran las correctas,
otras historias que no coincidían. Pero ahora, finalmente, había certeza. Rosa estaba en Recife. Trabajaba como lavandera para una familia de comerciantes portugueses que la habían comprado hacía 2 años de un hacendado en quiebra. No era libre todavía. La abolición total aún no había llegado, pero estaba viva, entera, esperando. «Voy a ir», dijo Benedita la noche en que llegó la confirmación. No era una pregunta. Firmino asintió. «Lo sé. Voy a organizar el viaje. No necesitas...» «Sé que no necesito. Quiero». El viaje hasta Recife llevó casi un mes. De San José do Vale hasta Santos en carreta, de Santos hasta Río en barco, de Río hasta Recife en otro barco aún más grande. Benedita nunca había viajado así. Nunca había viajado de ninguna forma, en realidad. Cada ciudad era un asombro, cada paisaje una revelación, pero su corazón estaba en Recife. Cada ola que el barco cortaba era un paso más cerca de la hermana que había perdido hacía 8 años. Llegaron en una tarde de enero, el sol nordestino quemando implacable. Recife era una ciudad de colores vibrantes y contrastes brutales, casonas coloniales al lado de conventillos miserables, iglesias suntuosas a la sombra de mercados donde personas todavía eran vendidas. La dirección que tenían los llevó a una casita en la periferia, en una calle de tierra batida bordeada de mangos. Una mujer joven barría la entrada, delgada, cabellos trenzados, vestido simple de algodón crudo. Benedita se detuvo a 3 metros de distancia. El corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. La mujer alzó los ojos, y el tiempo se detuvo. Rosa estaba diferente. Ya no era la niña de 14 años que Benedita guardaba en la memoria. Era una mujer ahora, marcada por los años, por los trabajos, por lo que sea que hubiera sufrido. Había líneas en su rostro que no estaban ahí antes, una dureza en los ojos que la infancia no conocía, pero era ella, inconfundiblemente ella. «¿Benedita?» La voz de Rosa era un hilo, casi inaudible. «Soy yo». Por un momento, ninguna de las dos se movió. Era como si tuvieran miedo de que cualquier gesto pudiera romper el hechizo, hacer que la otra desapareciera como en tantos sueños antes. Fue Rosa quien se movió primero. Soltó la escoba, atravesó la distancia en 3 pasos y echó los brazos alrededor de Benedita con una fuerza que casi las derribó. Lloraron. Lloraron por 1 hora entera, tal vez más, abrazadas en medio de aquella calle de tierra, bajo el sol inclemente, 2 hermanas que el mundo había intentado separar para siempre y que contra todas las probabilidades se habían encontrado. No había palabras suficientes, no había palabras posibles. Entonces, no usaron palabras. Simplemente se quedaron ahí, sosteniéndose una a la otra como si la vida dependiera de ello, porque dependía. Cuando finalmente consiguieron separarse, Rosa miró a Firmino, que esperaba a una distancia respetuosa. «¿Quién es él?» «Firmino. Mi...» Benedita hesitó. ¿Qué palabra usar? ¿Marido? ¿Compañero? «Mi amor». Rosa estudió al hombre blanco con ojos cautelosos. Ella también había aprendido a desconfiar, pero algo en lo que vio debió satisfacerla, porque asintió con la cabeza. «Pareces bueno», le dijo. «¿La haces feliz?» «Lo intento todos los días». «Bien, porque si no lo haces, vas a tener que vértelas conmigo». Era una amenaza vacía. Rosa era pequeña, delgada, y Firmino la superaba en tamaño en todos los sentidos. Pero él asintió con toda la seriedad del mundo. Justo, las historias fueron intercambiadas durante días. Rosa contó de los años de cautiverio, primero en una hacienda en el interior de Pernambuco, después vendida a los comerciantes portugueses que la trataban con indiferencia en vez de crueldad. Trabajo duro, pero sin látigos. Comida suficiente. Un rincón para dormir. Podría ser peor, dijo ella con la practicidad de quien había aprendido a medir la vida por gradaciones de sufrimiento. Ya fue peor. Benedita contó su propia historia. La subasta, la libertad, el caserón, la red, el amor que había florecido donde no debería haber nada. Rosa escuchaba con ojos cada vez más asombrados. ¿Estás enseñando a mujeres a leer? Sí, quiero aprender. Lo harás. La liberación de Rosa fue la parte más difícil. Los comerciantes portugueses no eran crueles, pero tampoco eran generosos. Querían ser compensados por la inversión. Firmino negoció durante 3 días, usando todo el dinero que había traído y un poco más que consiguió pedir prestado a contactos en Recife.
Cuando la carta de libertad fue finalmente firmada, Rosa la sostuvo como si estuviera hecha de oro. ¿Es real?, preguntó a Benedita. ¿No me la van a quitar? Es real. Nadie te la va a quitar. ¿Lo prometes? Lo prometo. El viaje de vuelta fue diferente. Ahora eran 3, no 2. Rosa pasaba horas mirando el mar por la borda del barco, absorbiendo la inmensidad que nunca había imaginado que existía. Por la noche, las hermanas dormían en el mismo camarote, a veces despertando para verificar si la otra todavía estaba ahí. «Soñaba contigo», dijo Rosa una de esas noches, la oscuridad envolviéndolas como una manta. «Todas las noches. Soñaba que venías a buscarme. Vine. Lo sé. Tardaste, pero viniste. Perdona por haber tardado. No pidas perdón». La voz de Rosa era firme. «Viniste. Es lo que importa». Cuando el barco atracó en Santos, Benedita miró el horizonte y supo que algo se había completado. Una herida que cargaba hacía 8 años finalmente comenzaba a cicatrizar. Rosa estaba a su lado, Firmino también, y adelante, esperando, estaba un futuro que ella finalmente tenía coraje de imaginar. 13 de mayo de 1888. La noticia llegó a San José do Vale por el telégrafo, poco después del mediodía. El operador, un joven mulato de ojos vivos, salió corriendo de la estación con el papel en la mano, gritando palabras que nadie conseguía entender de tan atropelladas. Pero todo el mundo entendió cuando las campanas de la iglesia comenzaron a tocar. No era hora de misa, no era día santo. Las campanas solo tocaban así por un motivo. Algo extraordinario había ocurrido. La ley áurea había sido firmada. La esclavitud, la institución que había sostenido al imperio por casi 400 años, que había manchado de sangre negra cada grano de café y cada ladrillo de cada casona, que había arrancado a millones de personas de sus tierras para transformarlas en mercancía, esa monstruosidad estaba oficialmente terminada. La plaza central del pueblo explotó. Había personas abrazándose, llorando, riendo, gritando. Fuegos artificiales comenzaron a estallar, aunque era pleno día. Los libertos, y ahora todos eran libertos, bailaban en las calles, una alegría salvaje que ninguna represión conseguiría contener. Y en el caserón de la calle lateral, 3 personas observaban desde la terraza. Benedita estaba entre Firmino y Rosa, una mano en la de cada uno. El ruido de la celebración llegaba hasta ellos como olas, pero ninguno de los 3 se movía para unirse a la multitud. Este momento era de ellos. Necesitaban vivirlo a su propio ritmo. Rosa lloraba silenciosamente, las lágrimas escurriendo por un rostro que parecía incapaz de contener tanta emoción. «Se acabó», susurraba. «Se acabó de verdad». Firmino miraba hacia la plaza con una expresión que Benedita no conseguía descifrar completamente. Había alivio ahí, sí, pero también algo más. Tal vez la conciencia de que una ley firmada no borraba siglos de injusticia, no curaba heridas que todavía sangrarían por generaciones. «No se acabó», dijo él bajito. «Apenas está comenzando de verdad». Benedita asintió. Ella entendía. La ley áurea era un fin, sí, pero era sobre todo un comienzo. El comienzo de una lucha diferente, más sutil, más larga. La lucha por construir un mundo donde la libertad significara algo más allá de no tener un dueño. Doña Eulalia apareció 1 hora después, trayendo un pastel que había hecho esa mañana antes de saber la noticia. «Parece que era para celebrar», dijo con una sonrisa que Benedita nunca había visto en su rostro antes. Lorenzo llegó poco después, los ojos rojos de llanto que intentaba esconder. Era la primera vez que Benedita lo veía demostrar emoción tan abiertamente. Él abrazó a Firmino por un largo momento sin palabras, después abrazó a Benedita, después a Rosa, después hasta a doña Eulalia, para asombro de todos. «Mi esposa», dijo él finalmente, la voz embargada, «mi hijo». Nunca los volví a ver. Fueron vendidos antes de que yo consiguiera la libertad. Pero hoy sé que donde quiera que estén, son libres. Pasaron la tarde en la terraza, comiendo pastel, bebiendo café, escuchando los fuegos y los gritos del pueblo. Las conversaciones eran fragmentadas, recuerdos compartidos, esperanzas susurradas, silencios que decían más que palabras. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, Benedita se alejó del grupo. Caminó hasta el borde de la terraza.
las manos apoyadas en el pasamanos de madera gastada. Firmino vino a unirse a ella. Por un momento, simplemente se quedaron ahí, lado a lado, mirando el horizonte. ¿En qué estás pensando?, preguntó él. Benedita tardó en responder. Las palabras necesitaban ser elegidas con cuidado. Estoy pensando en mi madre, en cómo ella habría llorado hoy, en cómo ella merecía ver este día. Firmino entrelazó los dedos con los de ella. Ella lo está viendo. De alguna forma, lo está viendo. ¿Crees en eso? Elijo creerlo. Benedita absorbió las palabras. Pensó en Esperanza, cuya vida había sido demasiado corta y llena de demasiado dolor. Pensó en el padre que nunca conoció, perdido en las entrañas de algún barco o en las profundidades de alguna mina. Pensó en los millones, que no habían sobrevivido para ver este día. Pero pensó también en Rosa, que estaba ahí, viva, aprendiendo a leer. En Lorenzo, que finalmente podía llorar. En doña Eulalia, que había encontrado coraje para enfrentar sus propios fantasmas. En las hijas de Esperanza, que ahora sabían escribir sus propios nombres. Y pensó en sí misma, Benedita, bendecida, la mujer que llevaba una marca de hierro en el rostro y un amor impensable en el corazón. Su mano fue instintivamente a su propio vientre. Había algo ahí, una certeza nueva, de pocas semanas. No se lo había contado a nadie todavía, ni siquiera a Firmino. Pero ahora, en este día, parecía el momento correcto. Firmino, sí, va a haber uno más. Él la miró, confundido. ¿Uno más qué? Un liberto más, una persona más que va a nacer libre. Ella tomó la mano de él y la colocó sobre su vientre, todavía plano. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Benedita. Ella observó el rostro de Firmino cambiar, confusión transformándose en comprensión, comprensión transformándose en asombro, asombro transformándose en una alegría tan pura que parecía casi dolorosa. ¿Estás segura? 3 meses. Estoy segura. Benedita, un hijo, nuestro hijo, nuestra hija. Creo que es una niña. No sé por qué, pero lo creo. Firmino la atrajo hacia un abrazo, tan apretado que ella casi no podía respirar. Sentía el corazón de él latiendo contra el suyo, acelerado como un tambor. Una hija, susurró él, libre, desde el primer suspiro. Libre. La palabra tenía un peso diferente ahora. Ya no era abstracta, ya no era una ley firmada en papel distante. Era carne y sangre, era futuro, era promesa. Cuando volvieron junto a los otros, no necesitaron anunciar nada. Sus rostros contaban la historia. Rosa fue la primera en entender. Corrió a abrazar a la hermana, llorando y riendo al mismo tiempo. Lorenzo alzó las manos al cielo, en una oración silenciosa. Doña Eulalia simplemente sonrió, aquella sonrisa nueva que todavía estaba aprendiendo a usar. La noche cayó sobre San José do Vale, pero nadie parecía querer dormir. Los fuegos continuaban, las campanas tocaban, y en cada rincón del pueblo, y del país y del mundo, personas que habían sido propiedad despertaban libres. No era un final feliz, era un comienzo. Y para Benedita, que llevaba en sí misma la prueba de que el futuro era posible, era el único comienzo que importaba. Los meses que siguieron a la abolición fueron de una complejidad que nadie había previsto. La ley áurea, con sus escasas 13 palabras, había liberado a más de 700.000 personas, pero no les había dado tierra, ni trabajo, ni educación, ni reparación por los siglos de horror. De un día para otro, hombres y mujeres que antes valían dinero, pasaron a no valer nada a los ojos de una sociedad que no sabía, o no quería, integrarlos. Firmino veía eso todos los días en su despacho. Libertos que llegaban pidiendo ayuda, sin saber a dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir. Ex señores que se negaban a pagar salarios justos, que expulsaban a familias enteras de las haciendas donde habían nacido, que transformaban la libertad en castigo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lorenzo en una de las reuniones que todavía ocurrían en el caserón, ya no para planear fugas, sino para organizar auxilio. La red no puede simplemente acabar. No, concordó Firmino. Necesitamos transformarla, de red de fuga a red de apoyo. Fueron meses de trabajo intenso. Firmino usó sus conocimientos jurídicos para ayudar a libertos a negociar contratos de trabajo justos, a registrar tierras abandonadas, a navegar un sistema legal que todavía los veía con desconfianza. Benedita intensificó las clases de las hijas de Esperanza,
que ahora se reunían abiertamente, ya no a escondidas en la cocina, sino en la sala del caserón, con pizarra y cartillas. Rosa se reveló una profesora natural. Después de meses aprendiendo a leer y escribir, ella comenzó a ayudar a Benedita con las alumnas más jóvenes. Había una paciencia en ella que la hermana mayor no poseía, una gentileza que había sobrevivido a todo. «Deberías abrir tu propia escuela», dijo Benedita cierta tarde, observando a Rosa enseñar a una niña de 7 años a trazar la letra A. «¿Quién sabe?», respondió Rosa con una sonrisa. «Un día», pero había nubes en el horizonte. El embarazo de Benedita avanzaba y con él venían preocupaciones que ella intentaba esconder. El médico del pueblo todavía se negaba a atenderla, ya no por órdenes de los hacendados, que habían perdido mucho de su poder, sino por puro prejuicio. Doña Eulalia ayudaba como podía, con tés y consejos, pero no era partera. Y estaba la carta. Llegó en septiembre de 1888, en un sobre timbrado con el escudo de la familia Almeida. Firmino reconoció la caligrafía del abogado que cuidaba de los asuntos del padre. Muerto hacía 2 años, el barón de Almeida había dejado una fortuna que Firmino jamás había querido tocar. La carta era corta, pero su contenido era una bomba. «Estimado señor Firmino de Almeida», decía, «le informamos que, debido al fallecimiento del último heredero directo de la línea principal, su primo Augusto, víctima de la fiebre amarilla, usted es ahora el único heredero del patrimonio de la familia Almeida. Esto incluye la hacienda São Benedito, con sus tierras, instalaciones y cualesquiera otros bienes asociados». Firmino leyó la carta 3 veces antes de mostrársela a Benedita. La hacienda São Benedito, el lugar donde ella había sido esclavizada, el lugar donde había cargado agua, lavado ropa, recibido golpes en el cepo, recibido la marca en el rostro, el lugar de donde había intentado huir para encontrar a Rosa y donde había sido castigada por ello. Ahora, ese lugar pertenecía al hombre que ella amaba. «Voy a rechazar», dijo Firmino, la voz firme. «No quiero nada que venga de ellos. Nada». Benedita se quedó en silencio por un largo momento. El vientre, ahora con 6 meses, pesaba contra sus manos entrelazadas. «Espera», dijo ella finalmente. «¿Esperar? Benedita, yo no puedo...» «Escucha». Ella alzó los ojos hacia él, y había algo ahí que él no esperaba. No rabia, no dolor, sino una especie de calma determinada. «Yo sé lo que esa hacienda representa. Para mí, para ti. Pero piensa en lo que ella puede llegar a ser. ¿Cómo así? La tierra. Es buena tierra, productiva, y ahora está vacía. Los libertos se fueron, los capataces también. Está abandonada». Firmino comenzó a entender. «Quiero transformar el lugar que me aprisionó. Quiero que libere a otros. Una comunidad, tierra para quien no tiene tierra, escuela para quien no tuvo escuela, casa para quien fue expulsado de las haciendas donde nació». Era una idea imposible, absurda. Una ex-esclavizada, una mujer negra marcada con hierro, proponiendo transformar una hacienda de café en una comunidad de libertos. La sociedad jamás lo aceptaría. Los hacendados vecinos se unirían para destruirlos. Los políticos, los jueces, todos los que se sentían amenazados por la propia idea de negros poseyendo tierra, harían lo posible para impedirlo. Pero era exactamente por eso que tenía sentido. Firmino miró a Benedita, a la mujer que lo había comprado de vuelta de la muerte con 2 semanas de vigilia, que lo había elegido no por gratitud, sino por amor, que llevaba en sí misma la prueba viva de que el futuro podía ser diferente. «Van a intentar destruirnos», dijo él. «Lo sé. Puede ser peligroso. Para ti, para Rosa, para ella». Él tocó el vientre de ella, sintiendo el movimiento suave dentro. «Lo sé, pero vivir es peligroso. Siempre lo fue. La diferencia es que ahora puedo elegir por qué luchar». Era el mismo argumento que él había usado meses antes, cuando ella había ofrecido irse para protegerlo. El círculo se completaba. «Entonces vamos», dijo Firmino, y había una luz en sus ojos que Benedita no veía hacía mucho tiempo. «Vamos a transformar». La decisión fue tomada aquella noche. En las semanas siguientes comenzaron los preparativos. Lorenzo aceptó coordinar la mudanza de los primeros moradores. El padre Ignacio prometió bendecir la tierra, un gesto simbólico, pero importante. Doña Eulalia, para sorpresa de todos, se ofreció para ayudar a organizar la escuela. Y las hijas de Esperanza,
Las mujeres que Benedita había enseñado a leer y escribir fueron las primeras en levantar la mano cuando ella preguntó quién quería comenzar una vida nueva. ¿Estás lista?, preguntó Firmino en la víspera del primer viaje a la hacienda. Benedita miró por la ventana del caserón hacia el pueblo que se había convertido en su hogar en los últimos 4 años. Pensó en todo lo que dejaría, la rutina construida, la seguridad relativa, la distancia del pasado. Después miró al vientre, a la hija que crecía dentro de ella, al futuro que todavía no tenía forma. No, dijo ella honestamente, pero voy de todos modos. Firmino asintió. Entonces vamos juntos. Era así como sería, ella percibió. No esperando estar lista, no esperando tener certeza, no esperando que el miedo desapareciera, solo yendo, paso a paso, día a día, construyendo el camino al caminar. La noche cayó sobre San José do Vale, trayendo consigo los sonidos familiares de grillos y lechuzas. Pero Benedita no durmió. Se quedó despierta, una mano en el vientre, pensando en todo lo que estaba por venir, y cuando el sol nació, ella estaba lista para enfrentarlo. Marzo de 1889. La hija nació en una madrugada de tormenta, cuando los rayos cortaban el cielo y la lluvia parecía querer lavar el mundo de todos sus pecados. Doña Eulalia asistió al parto, junto con una partera liberta llamada Madre Josefina, que conocía los secretos del nacimiento como nadie más. Fueron 12 horas de trabajo, de dolor, de miedo. Firmino esperó afuera del cuarto, caminando de un lado a otro, rezando a un Dios en que no tenía certeza de creer. Rosa sostenía la mano de la hermana, susurrando palabras de aliento, recordándole respirar. Y entonces, cuando la tormenta estaba en el auge, cuando el mundo parecía despedazarse allá afuera, un grito diferente cortó el aire, el llanto de una criatura. «Es una niña», anunció Madre Josefina, colocando el pequeño cuerpo en los brazos de Benedita. Fuerte, saludable, perfecta. Benedita miró a la hija, arrugada, roja, minúscula, y sintió que algo se despedazaba y se reconstruía dentro de ella al mismo tiempo. Todos los dolores, todas las pérdidas, todas las cicatrices que cargaba parecieron, de repente, formar parte de un camino que la había traído hasta aquel momento. Esperanza, susurró, acariciando el rostro de la bebé. Su nombre es Esperanza. Firmino entró en el cuarto cuando lo llamaron. Se detuvo en la puerta, paralizado por la visión de las dos. Su mujer, exhausta pero radiante, sosteniendo a la hija en los brazos. Había lágrimas en sus ojos cuando se acercó, lágrimas que no intentó esconder. Esperanza, repitió, probando el nombre. Es perfecto. Era el nombre de mi madre, y ahora es el nombre de nuestro futuro. La hacienda São Benedito, rebautizada como Comunidad Esperanza, comenzó a cobrar vida en los meses siguientes. Los primeros moradores llegaron en la primavera, familias de libertos que habían sido expulsados de otras haciendas sin tener a dónde ir. Ocuparon las antiguas ensalas, transformándolas en casas pequeñas pero dignas. Plantaron huertas donde antes había café. Construyeron una escuela en el fondo de la casa grande. No fue fácil. Los hacendados vecinos los presionaban, negándose a vender suministros, bloqueando caminos. Políticos locales intentaron contestar la propiedad de la tierra. Hubo noches de miedo, de duda, de preguntarse si valía la pena continuar, pero continuaron. Benedita enseñaba en la escuela todos los días, la pequeña Esperanza amarrada a la espalda, con un paño colorido mientras ella escribía en la pizarra. Rosa cuidaba de los niños menores, desarrollando un talento para la educación que nadie, ni ella misma, sospechaba que tenía. Lorenzo coordinaba los trabajos de construcción, transformando al herrero que era en maestro de obras. Doña Eulalia, para asombro de todos, se mudó a la comunidad, diciendo que prefería morir útil a vivir inútil. ¿Y Firmino? Firmino luchaba en las batallas que no podían ser ganadas con asadas. Defendía a la comunidad en los tribunales, negociaba con autoridades, escribía artículos para periódicos que cada vez más le daban espacio. El abogado que había sido odiado por los hacendados se había convertido en una voz respetada. No por todos, nunca por todos, pero por aquellos que importaban. Los años pasaron, como los años siempre pasan. Esperanza dio sus primeros pasos entre las hileras de lechuga de la huerta comunitaria. Dijo sus primeras palabras, mamá y papá, el mismo día en que la escuela completó 100 alumnos matriculados. Aprendió a leer antes de cumplir 3 años,
devorada por la misma hambre de conocimiento que la madre cargaba. Otros niños nacieron en la comunidad, hijos de libertos, que ahora eran propietarios de su propia tierra, de su propio trabajo, de su propio destino. La hacienda São Benedito, que un día había sido símbolo de todo lo que había de malo en aquel país, se había convertido en una semilla de algo diferente. Una noche de marzo de 1894, exactamente 5 años después del nacimiento de Esperanza, Benedita salió a la terraza de la casa grande, ahora convertida en escuela y centro comunitario, y se quedó mirando las estrellas. La pequeña Esperanza, de 5 años, salió detrás de ella. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Benedita no se había percatado de que estaba llorando. Se secó los ojos, tomó a la hija en brazos. «Son lágrimas buenas, mi amor, de alegría». «¿Por qué? ¿Cómo explicar a una niña de 5 años? ¿Cómo traducir décadas de dolor, años de lucha, una vida entera de esperanza testaruda en palabras que ella pudiera entender?» «¿Sabes por qué tu nombre es Esperanza?» La niña asintió. «Por la abuela que nunca conocí». «Eso mismo, tu abuela Esperanza soñaba con un mundo donde tú pudieras existir, donde pudieras ser libre, ir a la escuela, jugar bajo el sol. Ella no vivió para ver ese mundo, pero tú vives en él. Tú eres la prueba de que su sueño se realizó». Esperanza pensó por un momento, con la seriedad de los niños de 5 años. «¿Entonces soy un sueño que se volvió realidad?» Benedita rió abrazando a la hija más fuerte. «Sí, mi amor, es exactamente eso lo que eres». Firmino apareció en la puerta, observando a las dos. Había más arrugas en su rostro ahora, más canas en sus cabellos, pero los ojos eran los mismos. Aquellos ojos que habían visto a Benedita en el estrado de la subasta y habían reconocido en ella algo que valía más que todo el dinero que él poseía. «Es tarde», dijo él suavemente. «Ustedes dos deberían estar durmiendo». «Estábamos mirando las estrellas», explicó Esperanza, «y mamá dijo que soy un sueño». Firmino sonrió, la misma sonrisa que Benedita había aprendido a amar a lo largo de los años. «Tu madre tiene razón, como siempre». Entraron juntos, la familia que habían construido contra todas las probabilidades. La casa que un día había albergado señores de esclavos, ahora albergaba libros, cartillas, dibujos de niños, pegados en las paredes. Y Benedita, acostándose aquella noche al lado del hombre que había elegido y de la hija que llevaba su nombre más precioso, se permitió finalmente descansar. No porque la lucha hubiera terminado. La lucha nunca terminaba. Ella lo sabía mejor que nadie. Habría todavía décadas, siglos tal vez, de batallas por librar, de injusticias por deshacer, de heridas por curar. Pero ella había plantado una semilla, una comunidad, una escuela, una generación de niños que nacerían sabiendo que eran dueños de sí mismos. Y más importante que todo, había sobrevivido. No solo sobrevivido, había florecido, había amado y sido amada. Había encontrado a la hermana perdida, construido una familia improbable, transformado dolor en propósito. La marca de hierro todavía estaba en su rostro, siempre estaría, pero ahora, cuando se miraba en el espejo, Benedita ya no veía la letra F de fugitiva, veía la letra F de fuerza, de futuro, de Firmino, de familia, y por encima de todo veía la letra L de libertad, una libertad que no había sido dada, sino conquistada, construida, elegida. La verdadera libertad, ella finalmente entendía, no era solo la ausencia de cadenas, era tener el poder de elegir por quién luchar, a quién amar, cómo vivir. Era poder mirar hacia el futuro sin miedo. Era poder dar a una hija el nombre de una madre que no había vivido para ver ese día, y saber que, de alguna forma, a través de esa niña, aquella madre vivía. La libertad tenía un nombre, se llamaba Esperanza, y ella acababa de dormirse, segura en los brazos de una madre que había cruzado lo imposible para llegar hasta ahí.